El amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso, el amor del Señor es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Buenas tardes para todos los hermanos que se han reunido allí en su casa, dispuestos a celebrar con nosotros este momento de gracia, de bendición, que es la Eucaristía, el regalo más grande de Jesús y que hace que nosotros nos congreguemos en torno a Él. En esta Eucaristía, nosotros oramos por nuestra hermana María Berenice Vega Ortiz, al cumplirse 9 días de su regreso a la casa del Padre. Nos unimos a su familia cuando ahora hace memoria también de María Berenice, dando gracias a Dios por su vida y también para que el Señor nos fortalezca a la familia con la alegría y la esperanza de la resurrección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor estén con todos ustedes. Hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, que también nos reconocemos pecadores. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Tú, que eres el primogénito de entre los muertos, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que eres la resurrección y la vida, oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que restauraste la naturaleza humana por encima de su dignidad primera, considera el misterio de tu amor inefable y conserva siempre los dones de tu gracia y de tu bendición, en quienes te dignaste renovar por el sacramento de la regeneración. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En aquel tiempo la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo regresaron de Jerusalén después de haber cumplido su misión, llevando consigo a Juan, llamado también Marcos. En la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros: Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Mientras servían al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ellos pues, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí se embarcaron para Chipre. Llegados a Salamina, proclamaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Palabra del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges al mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos salvó. Alegría y paz, hermanos, el Señor resucitó. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró. Alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús, gritando, dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz. He venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que le he hablado, esa lo juzgará en el día final. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar.
y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo he hablado. Lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, una palabra para entender el sentido de la lectura, especialmente el Evangelio que hemos escuchado. Es curioso que la palabra que se emplea aquí para introducir lo que Jesús va a decir, dice, y Jesús gritando. Es decir, quiere Jesús hacer oír fuerte su voz, quiere que esa palabra resuene en nuestra conciencia, en nuestra vida. 3 veces, curiosamente, aparece Jesús en el Evangelio de Juan gritando. Veamos la primera. En el capítulo 7 de Juan dice, entonces Jesús, enseñando en el templo, gritó y dijo, ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por mi propia cuenta, pero el que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Está Jesús resaltando que no vino por su cuenta, sino que es enviado. Y es enviado, naturalmente, del Padre. Segunda vez que aparece gritando Jesús. Versículo 37 de ese mismo capítulo, el 7. Y dice, el último día, el día de la gran fiesta, Jesús puesto en pie, gritó diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Entonces grita Jesús para invitar que vayan a Él, que Él sabe también calmar la sed. ¿Y la sed de qué? De vida eterna. Y la tercera vez que aparece en el Evangelio de Juan gritando Jesús es en el texto que hoy nosotros leímos, y donde dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Entonces les decía, ¿por qué aparece la expresión y Jesús gritando? La intención de Jesús es que resuene fuerte esa voz de Jesús en nuestra vida, en nuestra conciencia, en este caso, en nuestro interior. ¿Y por qué quiere Jesús que resuene por lo menos la palabra que hoy hemos leído? Porque quiere insistir en 2 cosas. Primero, Él quiere insistir en que el Dios que se revela, el Dios a quien hay que escuchar, a quien hay que conocer, es el Dios que se manifiesta en Él. Entonces, no hay otro Dios que el Dios que se ve en Jesús. Permanentemente, aquí lo insisto muchísimo en nuestra parroquia. ¿Usted quiere saber cómo es Dios? ¿Cómo siente Dios? ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo piensa Dios? Pues simplemente mire a Jesús. Así es Dios como es Jesús. Así piensa, así siente y así actúa Dios, como piensa, siente y actúa Jesús. En el Evangelio de Juan permanentemente aparece esa invitación. ¿Usted quiere conocer a Dios? Conozca a Jesús. Así como es Jesús, así es Dios. Así actúa, piensa y siente Jesús. Así piensa y siente Dios. Recordemos que una vez Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Danos a conocer al Padre. Y es entonces cuando Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo que llevo con ustedes y no me conoces, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Ver a Jesús
es ver al Padre. Creer en Jesús es creer en el Padre. Vean ustedes lo que dice acá. El que me ve, ve al que me envió. Y el que cree en mí, cree en el que me envió. En otras palabras, no se puede separar a Dios de Jesús. Porque Jesús es la manifestación plena y perfecta de Dios. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Conocer a Jesús, escuchar a Jesús, ir a Jesús, confiar en Jesús. Y eso es acercarse a Dios, confiar en Dios, creer en Dios. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Conocer a Jesús. Ahora, y sobre todo, escuchar a Jesús. Jesús insiste en que sus palabras son las palabras del Padre. Que Él habla de lo que oyó al Padre. Pero la segunda cosa en la que insiste Jesús es: ojo con el que me rechaza. Porque el que me rechaza, ¿qué está haciendo? Rechazando al que me envió. Eso es clave. Rechazamos a Jesús, no aceptamos lo de Jesús, no dejamos entrar a Jesús en nuestra vida, pues estamos no aceptando, rechazando y no dejando que Dios entre en nuestra vida. Entonces, por eso es tan importante entender muy bien esa perfecta identificación, esa perfecta relación íntima del Padre y de Jesús y el Padre. Pero en esa segunda parte es necesario insistir en esto. Jesús dice, vean, yo no he venido a condenar, yo no he venido, la traducción sería, yo no he venido a dictar sentencia sobre nadie. Mi intención no es condenar, juzgar, no. Yo pronuncio una palabra, y esa palabra, que es una palabra de verdad, una palabra de justicia, una palabra de paz, una palabra de vida, pues simplemente pronuncio esa palabra. Entonces yo no juzgo. ¿Quién no juzga? La palabra que yo he pronunciado. Entonces Jesús está insistiendo mucho en ¿qué? En la libertad para aceptar en la propia vida, sí o no, a Jesús. Deja a Jesús entonces en nuestras manos, en nuestra opción libre, el que acojamos la propuesta de Jesús. Pero allí en Juan hay que entender también otra cosa, que Jesús está indicando que ciertamente el mundo está marcado por la maldad. Eso lo insiste permanentemente. Dice que las obras del mundo son malas. El mundo vive como en la tiniebla. Por eso él habla de luz. El mundo vive como en la mentira. Por eso Jesús se presenta como la verdad. El mundo vive también, diríamos, como que en la distancia de Dios, y por eso entonces insiste en acercarse a Dios, acercarse a Jesús. Entonces, para Jesús, el mundo está marcado, el mundo que es, en la concepción de Juan, las estructuras injustas. En Juan es el mundo de estructuras de injusticia, de mentira, y de tiniebla y de pecado, que están marcando el mundo y que prácticamente condenan naturalmente a una situación muy grave, especialmente a los pobres. Entonces, en un mundo de injusticia, en un mundo de mentira, en un mundo de tiniebla, en un mundo marcado así por la distancia de Dios, pues naturalmente necesito yo acercarme a Jesús para entender qué es lo que piensa Dios de esas estructuras de injusticia y de pecado que están marcando el mundo, que sería el mundo sin Dios, el mundo sin Dios. Entonces, por eso Jesús dice, está en la libertad de cada uno de ustedes, pues que se decidan por mí.
Lo cierto es que yo pronuncio una palabra de verdad, de justicia, una palabra de luz. Soy luz, soy luz. Por eso vine a iluminar. Pero en su libertad está el que acojan o no. Y por eso dice Jesús lo siguiente: el que me rechaza y no recibe mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. ¿Quién? Pues la palabra que yo he hablado, esa es la que lo juzga. Rechazo esa palabra, rechazo esa opción de Jesús, rechazo la propuesta de Jesús, pues simplemente me autoexcluí, porque Dios no condena, Dios viene a salvar, Jesús viene a salvar, y viene a salvar ofreciendo su propuesta. Pero si yo no la acepto, me autoexcluyo. Entonces Dios no condena, yo me excluí. Yo decidí retirarme, yo decidí no aceptar, me autoexcluí de Dios. Por eso es claro, Dios no condena, Dios, su intención es salvar, su intención es ofrecer una mano para rescatar y darnos una mano especialmente en la entrega de Jesús y en la donación de la vida. No acepto eso, me autoexcluí del amor de Dios y me autoexcluí de la salvación. Su intención es dar vida eterna, no la cogí. Entonces no diga Jesús me condenó, Dios me condenó. No, simplemente no acepté esa palabra para mi vida, me autoexcluí. Yo mismo me excomulgué, yo mismo me saqué. Entonces está en mi libertad en decidir qué quiero para mí. Esto es bueno tenerlo presente entonces, y que entendamos entonces que nuestra tarea, nuestra preocupación, ¿cuál debe ser? Conocer a Jesús y su propuesta, porque conociendo a Jesús conocemos a Dios. Conociendo la propuesta de Jesús, lo que Él piensa sobre la vida, lo que piensa sobre la amistad, lo que piensa sobre el mundo injusto y marcado por la mentira y la tiniebla y el pecado. ¿Qué piensa Jesús para que nosotros precisamente nos acerquemos a Él y desde Él sepamos juzgar, tomar posición frente a las estructuras de injusticia y de pecado? Que el Señor nos ayude a ello. Así sea. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan, el pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz, saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. La sed de todos los hombres sin luz, la pena y el triste llorar, el odio de los que mueren sin fe, cansados de tanto luchar. En la patena de nuestra oblación, acepta la vida, Señor. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu pan. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio
unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a nuestro Dios, Padre todo misericordioso. El Señor reciba de tu mano este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Padre, suban a ti nuestras súplicas con las ofrendas del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento inmenso de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, proclamar tu grandeza en todo tiempo, principalmente cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua, porque Él no cesa de ofrecerse por nosotros. Ante ti nos defiende con perenne intercesión. Inmolado no vuelve a morir, aunque sacrificado está siempre vivo. Por eso el mundo entero desborda de alegría, y también los ángeles que cantan el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre, tú eres santo, tú eres siempre bueno con nosotros y misericordioso con todos. Envía tu Espíritu sobre estos dones del pan y del vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Porque Jesús, estando reunido con sus discípulos, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. De mismo modo Jesús tomó una copa con vino. De nuevo dio gracias a su Padre del cielo y lo pasó a sus amigos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Y les digo también: cada vez que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Hermanos, Jesús está presente en medio de nosotros. Él es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Escúchanos, Dios Padre nuestro. Danos tu Espíritu Santo a quienes participamos de esta comida, para que vivamos cada día más unidos en tu Iglesia, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén y todos los que cuidan de tu pueblo. Recuerda, Padre, a nuestros hermanos difuntos, muy especialmente a nuestra hermana María Berenice Vargas Vega Ortiz. Al cumplirse estos 9 días de su regreso a la casa del Padre, te pedimos que la acojas a contemplar la luz de tu rostro, y concédenos que todos nosotros un día, cuando termine nuestro paso por este mundo, seamos recibidos en tu reino, con Cristo, con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, y todos los santos, para vivir contigo para siempre. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de un Padre bueno, un Padre que nos ama, dirigámonos a Él con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos, intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas. Y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas. Y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres. Cordero de Dios, que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas, y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas, y concédenos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y también nuestro pecado. Dichosos nosotros, invitados a participar en esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hacemos, mirando a Jesús, la comunión espiritual. Decimos: a tus pies, oh Jesús mío, me inclino y te ofrezco mi corazón arrepentido, que reconoce su nada delante de tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía. Deseo recibirte en la pobre morada de mi corazón, esperando disfrutar la alegría de la comunión sacramental. Quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, que yo voy a ti. Que tu amor llene todo mi ser, para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo a ti. Que así sea.
En el cielo se oye, en la tierra se canta. En el cielo se oye, en la tierra se canta. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a alabar al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Que no me desesperara, sino que tuviera fe. Y yo le sigo alabando, y yo le sigo alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas, lo que pongas, lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Oremos. He aquí, Dios omnipotente y eterno, que por la resurrección de Cristo nos hiciste renacer a la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del sacramento pascual y colma nuestros corazones con la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a terminar con la oración que dirigimos a nuestro patrono, Santo Toribio de Mogrovejo, recordando que él vivió una situación parecida, una pandemia, una epidemia, concretamente en Lima, en el siglo XVI. Él sabe lo que nos aqueja también. Santo Toribio, tú que nos dejaste un ejemplo inigualable de amor por Cristo, por la iglesia y por los pobres y las víctimas de la epidemia de la peste, y proclamaste el Evangelio con tu vida de santidad más que con palabras. Intercede ante Dios por todos nosotros que estamos pasando por esta dura prueba del coronavirus o COVID-19 y que nuestras almas necesitadas de la gracia de Dios puedan seguir el camino señalado por Jesús, siendo fieles al Evangelio, comenzando por aceptar con el agrado el encuentro en familia, de modo que nuestra convivencia armoniosa nos ayude a la alegría de valorar el apoyo mutuo, la comprensión, la acogida y la solidaridad. Santo Toribio, ayúdanos en estos momentos de incertidumbre y de oscuridad. Ayúdanos a orar ante Dios por nosotros, para que podamos dar una mejor respuesta de fe, de justicia y de esperanza en el Señor. Amén. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Concede, Señor, el descanso eterno. Nuestra hermana María Berenice Vega Ortiz y las almas de todos los fieles difuntos, nuestros familiares y amigos, por la misericordia de Dios, descansen en paz, así sea. Mañana tendremos nuestra adoración eucarística a las 5:15 y a las 6 de Eucaristía. Y naturalmente a las 3 de la tarde, maná para el desierto, en donde nosotros explicaremos un poco qué es la Biblia para nosotros, cómo podemos acercarnos a ella. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todo Misericordioso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. La misa ha terminado, vayamos en paz.
Y un saludo muy especial para la familia Vega y Ortiz, en fin, familiares de nuestra hermana María Berenice. Que Dios también les ayude a mantenerse en paz. Así sea.